Dios le bendiga a todos, Dios les bendiga, hermanos. Estamos en bendición y en este día les damos la más cordial bienvenida a este programa que hoy Dios nos permite celebrar en la presencia del Señor. Hoy tenemos la gloriosa bendición de poder participar de una vez más de una de las presentaciones bíblicas sobre el tema bibliología. Deseamos que su vida sea bendecida y que en este día podamos entender los principios de la gloriosa palabra del Señor. Dios les bendiga y en este momento quiero dejar el lugar a nuestros hermanos para llevarnos a este tiempo de alabanza y así poder bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor y Dios me los bendiga rica y abundantemente. Nuestros hermanos para llevarnos ese tiempo de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos que están aquí. Dios bendiga. Bienvenidos. Vamos a entrar en alabanza, gozándonos. Vamos a alabar al Señor, cantar este canto que dice: ven, ven, ya es hora, ya es tiempo. Ya abramos nuestros corazones y le decimos al Señor: Señor, ven a mi corazón. Y es una invitación para todos también para venir a los pies de Jesús, adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, adorar al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Todos, ven, ante su trono estamos. Ven, Señor, entregamos nuestro ser, nuestra vida en tus manos, porque está mucho mejor ahí que en ningún otro lado. Gracias, oh Dios, preciosa sangre, oh Jesucristo, que derramaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, bendito eres, Señor, gracias. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí.
todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Gracias, Señor. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Esa preciosa sangre, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, oh Dios Santo, por la cruz. Gracias, oh Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Pastor. Amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a todos, hermanos. Seamos bienvenidos en esta tarde, ya noche, en la presencia de nuestro Dios. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por hoy, un día más de bendición y poder darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Que Dios les guarde y les multiplique en bendición. Y nuestra oración siempre será que hoy Dios bendiga su vida y que este día lo podamos terminar, bueno, con mucha bendición, como hoy así estamos en este día. Que Dios les guarde, y pues quiero invitarles para que tomen su Biblia y estaremos leyendo la gloriosa y bendita palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios, valga
Hoy sí el tema es importante, echar mano de la gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios. Así es que quiero invitarles para que leamos en segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3, son los versículos 16 y 17. Y así pues juntos estamos bendiciendo al Señor Jesús. Gloria a Dios. Una vez más para todos es segunda a Timoteo capítulo 3, los versículos 16 al 17. Y así dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora por la palabra que hoy tú traes para nuestras vidas. Yo te pido, Dios, que en este día, oh Dios, la palabra tuya pueda, Señor, hacer, oh Dios, eco en nuestra vida, y así como tu palabra lo expresa, pueda dar el fruto, Señor, al 100%, y que tu palabra que sale de tu boca no vuelva vacía. Oh Dios, hoy solamente me presento como un instrumento, cual instrumento en tus manos, pero sé tú, oh Señor, el que hables. Espíritu Santo, glorifícate y permite que en este día, oh Dios, tu presencia pueda traer bendición en esta hora, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Le voy a invitar que vamos a orar por nuestro hermano Álvaro, por su situación que él está pues todavía cruzando. Padre que estás en los cielos, pongo en tus manos, Señor, a nuestro hermano Álvaro, oh Dios, ahí en donde se encuentre, Señor, obra sobre su vida, oh Dios, y trae una restitución total y plena de salud física. Oh Padre, en tu nombre, oh Dios, sujetamos toda situación adversa y, oh Dios, cualquier, oh Señor, situación, oh Dios, o mal, oh Padre, o secuela, oh Padre, que pueda existir, oh Dios, por, Señor, lo que él padeció, oh Dios mío, pueda, Señor, en esta hora ser, oh Dios, restituida su salud plena. Asimismo a todo tu pueblo, Señor, oh Dios, en esta hora proclamo bendición. Cubre, oh Dios, a toda tu iglesia, oh Dios, y los que, oh Padre, fueron infectados también, Señor, restáurales totalmente para que no exista ninguna secuela futura. En el nombre de Cristo, gracias. Ahora bendice a todos mis hermanos donde se encuentren, habla a sus vidas, trae, Señor, palabra de bendición a sus vidas, oh Dios, y bendice este tema de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga, les guarde y les multiplique en bendición. Gloria al Señor. Muy bien, hoy tenemos el tema maravilloso titulado, es el tema general en la bibliología, y bueno, vamos a ir a nuestras pantallas, y tenemos en este día el tema glorioso titulado así, léalo: la veracidad de las Escrituras. El tema veracidad de las Escrituras está relacionado con la línea bíblica que tiene que ver con la verdad de las Escrituras. No olvidemos que Satanás, nuestro enemigo y enemigo de Dios, siempre tratará de desvirtuar, torcer y querer echar por tierra los preceptos de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Pero la Biblia misma expresa diciendo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, cuando hablamos de las Escrituras, no olvidemos que estoy usando el término Escrituras en vez del término Biblia, ya que el término Biblia, como lo hemos aprendido a través de los temas pasados, se refiere al volumen en sí, y las Escrituras se refiere al escrito interno,
de lo que contiene el volumen. Entonces, Biblia es hablar de 66 libros, que es una biblioteca, y que sus orígenes nos narran que la palabra Biblia se debe a el espacio de donde fue impreso, que fue el segundo aspecto, en los papiros, un vegetal o una planta que se cultivaba en el puerto de Biblos. Entonces, cuando hablamos de la veracidad de las Escrituras, estamos hablando de que lo que en la Biblia está escrito es verdad, es veraz, es verdadero, es real. No hay mentira ni engaño, no hay contradicción ni equívoco alguno. Por eso encontramos que el tema veracidad de las Escrituras, y vamos a ir ya de lleno a todo esto, la Escritura nos presenta una verdad muy importante. Y hoy el tema, bueno, pues en nuestro temario general que aquí encontramos, ya hablamos sobre la introducción, orígenes de la Biblia en el tiempo, datos generales de la Biblia, y aunque parecen que hay todavía varios temas, 6 por lo menos, no necesariamente vamos a tener 6 sesiones todavía, vamos a posiblemente a tener unas 3 como más. Y hoy tenemos el tema veracidad de las Escrituras. Veracidad de las Escrituras. Dentro del tema veracidad de las Escrituras, hoy quisiera hacer un resumen muy general, y encontramos que la Biblia nos habla que hay dentro del volumen llamado Biblia 66 libros. 66 libros que contiene la Biblia, empezando con Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, y pasamos al Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, terminando en Apocalipsis. Y hay algo muy importante que encontramos en la palabra, que a pesar de que la Biblia se compone de 66 libros, en el tema pasado aprendimos que 66 libros, la Biblia es una verdadera obra literaria que contiene historia, poesía, geografía, economía, política, religión, bueno, todos los temas que hoy pudiéramos hablar, enumerar y mencionar en la Biblia los encontramos. Por eso, leer la Biblia es una enciclopedia tan maravillosa que nos hace sabios. Sin embargo, aprendimos que dentro de lo que es la línea del tiempo, la Biblia, que se escribió en un lapso de por lo menos 1700 años, y que a nuestras fechas tiene una antigüedad de por lo menos 3600 años, encontramos que la Biblia, y esto es algo muy importante, a continuación vamos a hacer algunas consideraciones y abordar algunos argumentos que demuestran que la Biblia tiene la razón, que la Biblia es el volumen santo y sagrado y que proviene de Dios. Pero cuando consideramos que hay 66 libros en la Biblia, es importante y bueno mencionar que 66 libros son varios libros. Si hoy tomáramos 66 libros y los leyéramos todos, iban a tener temas demasiado opuestos y disparatados. Y vamos también a descubrir que hay muchas incongruencias, es decir, muchas contradicciones y varios relatos que contradice el uno al otro. Pero cuando vemos en la Biblia, en lo personal, yo hablo en mi experiencia personal, la Biblia la he leído varias veces totalmente o en su totalidad, y me trae una bendición, porque cuando abrimos el primer capítulo de la Biblia, Génesis, y terminamos con el capítulo final de Apocalipsis,
encontramos que tal parece que estamos leyendo un solo manual, un solo libro, pero no es un solo libro, son 66, escritos por alrededor de 40 autores que vivieron en diferentes épocas. La mayoría ni se conocieron, vivieron en diferentes culturas. Algunos vivieron en Asia, otros en Europa. Algunos escribieron viviendo en Asia, en diferentes culturas. No fueron familiares y vivieron en épocas tan distantes que, por ejemplo, Moisés vivió muchos años atrás, que cuando escribieron el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que hombres de diferentes culturas, diferentes épocas y de diferentes continentes, yo hoy me hago una pregunta que la entiendo a plenitud. ¿Cómo es posible que escribieron y hablan un mismo lenguaje, un mismo carácter y una misma línea? Como si los 66 libros los hubiera escrito un solo hombre que vivió en una misma época. ¿A qué se debe esto? Bueno, encontramos, volviendo a nuestras imágenes, que 66 libros de la Biblia nos dan el resumen del relato de una misma historia. Es decir, que 66 libros que contiene nuestra Biblia son el relato de una misma historia. Es decir, que todos los libros, por su interior, recorre una situación tan importante que es maravilloso entender estas verdades maravillosas. 66 libros de la Biblia, el relato de una misma historia. Y mire, la Biblia contiene 66 libros escritos por diferentes personas que vivieron en épocas diferentes, pero que tienen algo en común. Hombres de Dios que amaban a Dios y que todos realmente solo escribieron porque en realidad, y quiero que escuche esto, quien dictó las sagradas escrituras, el origen de quién y de dónde provino el dictamen de las escrituras, fue Dios mismo. Dios hablando, Dios revelando, Dios inspirando, Dios iluminando. Y los 40 autores, más o menos, solamente tomaron papel y pluma, en este caso papiro, pergaminos, y empezaron a escribir lo que Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, les revelaba, les inspiraba, les iluminaba, les dictaba, y ellos escribieron y recibieron. De tal manera que, volviendo a nuestra imagen, aquí vemos ahora algo importante. Y esto es muy bueno entenderlo. Es toda la Biblia el relato de una sola y misma historia. Y pongo esta imagen segunda para ilustrarlo. Mire, el relato de una sola historia. En Génesis son principios, Apocalipsis finales. Es decir, en Génesis, por ejemplo, se nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Apocalipsis dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Génesis: a la reunión de las aguas llamó mares. Apocalipsis: el mar ya no es. Génesis: a las tinieblas llamó noche. Apocalipsis: ya no habrá más noche. Génesis:
hizo las grandes lumbreras. Apocalipsis, ya no habrá necesidad de sol. Génesis, el día que comas del árbol prohibido morirás. Apocalipsis, ya no habrá más muerte. Génesis, se nos habla del paraíso, el Edén, pero un paraíso que fue expulsado los primeros hombres, Adán y Eva, y ahora se habla de un paraíso perdido, pero en Apocalipsis se nos habla de un paraíso recuperado. Entonces, si nos damos cuenta, toda la Biblia es el relato de una sola historia. Ahora pasamos a esto. Me estoy yendo un poquito a prisa para aprovechar los dos testamentos. No olvidemos que 66 libros están acoplados o acomodados en dos testamentos, empezando de Génesis, y así cruzamos con todos los libros, que son 30 y ¿cuántos? 39. Encontramos que hay 39 libros del Antiguo Testamento organizados en varios grupos. Están, por ejemplo, los primeros 5 libros de ley. Tenemos los libros históricos, los poéticos, los profetas mayores, los profetas menores. Y cada uno de estos libros se acoplan dentro de lo que la Biblia en su reparto se habla, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos 5 grupos de libros, que son los evangelios, un libro de historia, Hechos, 14 cartas de Pablo, 14 epístolas universales y un libro de revelación, Apocalipsis. Entonces encontramos que los 66 libros de la Biblia están acomodados en 2 grupos muy importantes. Aquí quiero un poquito detenerme en 2 testamentos. Si hoy yo les preguntara, o si hoy usted preguntara, o si alguien le hizo alguna ocasión en su vida una pregunta a usted como cristiano y le dijo, ¿por qué 2 testamentos? ¿Qué significan los 2 testamentos? Porque está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, aquí en nuestra pantalla encontramos que la palabra testamento en las designaciones Antiguo y Nuevo Testamento, del latín testamentum, significa pacto. Quiere decir que entonces, si hay 2 testamentos, tenemos ¿2 qué? 2 pactos. Antiguo pacto y nuevo pacto. Es decir, que hay un pacto antiguo y hay un nuevo pacto. Inclusive, bueno, nuestra congregación, de donde emana esta transmisión, la hemos denominado Iglesia Nuevo Pacto. Y posiblemente habrá alguien que es miembro de la iglesia que no entiende a profundidad qué es Nuevo Pacto, y por consecuencia posiblemente tampoco logra definir por qué nos llamamos Nuevo Pacto o qué significa Nuevo Pacto. Bueno, es el nombre, pero en realidad la cristiandad vive o vivimos en el Nuevo Pacto, pero hay un Antiguo Pacto. Y aunque no voy a ahondar bastante, pero encontramos que la palabra testamento se traduce como pacto, y un testamento se demuestra un documento donde se expone o declara la voluntad póstuma. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un padre de familia o padres de familia tienen hijos, tienen bienes y hacen un testamento porque saben que algún día partirán de esta tierra, y entonces sus bienes los heredarán a sus hijos. Mientras son hijos, pues ellos son coherederos de esa herencia, de esos bienes. Pero llega el momento en que los padres van a morir y los hijos finalmente tomarán posesión
de los bienes que fueron de los padres. Pero en este caso los padres hacen un testamento, y en ese testamento declaran su voluntad, y su voluntad va a grabar su voluntad póstuma. ¿Pero qué significa voluntad póstuma? Quiere decir la voluntad posterior después de la muerte, cuando partan de esta tierra. Y en el testamento se declara cuál es su voluntad. Por ejemplo, dicen, bueno, tenemos 2 casas, 3 terrenos, ovejas, vacas, 3 autos. Entonces en el testamento los padres declaran a los 3, 4 o 5 hijos que tienen, a cada uno qué es lo que habrán de heredar. Pero mientras el padre y la madre viven, los hijos no son propietarios, sino es hasta cuando ellos mueren, como por así decir, el testamento cobra vida cuando se sella con la muerte. Y entonces los hijos, cuando se abren los testamentos por el juez, declarará: a ti muchacho, a ti muchacha, a ti otro muchacho, a ti otro muchacho, tus padres te heredan estos bienes. En la Biblia no hay algo diferente. La Biblia habla que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero que su Hijo, al venir a esta tierra, la Biblia nos habla que con Jesús somos herederos y coherederos. Pero la palabra nos habla que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él sella el testamento con su sangre, de tal manera que cuando Él muere en la cruz del Calvario, en ese momento la palabra dice que nosotros nos convertimos en herederos de la promesa, y en ese momento somos herederos legítimos de los bienes celestiales. Así es que eres hijo de Dios, eres príncipe, somos herederos de la promesa. Alabado es Dios, y esas promesas son vastas. Gloria a Dios, dale gloria. Así es que, hermano, la palabra de Dios nos habla que hay un nuevo pacto, pero ese pacto, dice la palabra, que cobró vida, y el antiguo pacto se envejeció. Vamos a nuestras imágenes. Hay 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y con esta consideración entendimos ya que entonces hay 2 pactos: el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, la palabra dice que se envejeció. Quiero leer textualmente para si alguien no logra distinguir totalmente o legiblemente las letras, pero lo quiero leer textualmente porque esto es importante. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, se anuncia previamente que habría un nuevo pacto. Pero no olvidemos que Jeremías está contenido dentro del antiguo pacto. Pero la Biblia habla, aquí el profeta Jeremías profetizó en el capítulo 31 de la siguiente manera: he aquí que vienen días, dice Jehová, vienen días posteriores, dice Jehová, en los cuales haré, dice Jehová, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Haré un nuevo pacto. Jeremías está anunciando la llegada de un nuevo pacto que vendría a cumplirse con Jesús en su muerte y sacrificio. Al decir nuevo pacto, Jeremías lo que estaba hablando es que el antiguo pacto sería cambiado por el nuevo pacto. Es decir, que se ha dado por viejo el primer pacto, que es el antiguo pacto. En Hebreos 8:13 dice la Biblia, al decir nuevo pacto,
ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece, es decir, pasa y está próximo a desaparecer. El antiguo pacto, aquí entendemos esto si a alguien le queda duda. El padre hace un testamento y dice, bueno, voy a hacer este reparto. Pero pondré quizás algunos ejemplos. Posiblemente tiene 4 hijos, pero 2 hijos posiblemente mueren. Y quedan 2. Pero había un pacto ya, o un testamento que había hecho. ¿Qué es lo que va a hacer? Que entonces ese pacto que hizo primero queda envejecido por un nuevo pacto que vuelve a hacer. Esto sucedió con la humanidad. Dios estableció un pacto antiguo, escribió leyes, los 10 mandamientos. Inclusive en la antigüedad se habla que para Israel hubo un tiempo que se llamó el periodo de la ley, donde los hombres tenían que cumplir a cabalidad los 10 mandamientos. Y si fallaban violando uno o medio mandamiento, era como si hubieran fallado todos. Bíblicamente nadie pudo cumplir los 10 mandamientos, ni siquiera uno. Fracasaron, fallaban. Encontramos que en el Antiguo Testamento había un pacto antiguo, leyes que los hombres no pudieron cumplir. Era necesario establecer un nuevo pacto donde en la gracia de Dios, como un regalo, el hombre realmente pudiera gozar de las bendiciones de lo alto y tener bendiciones nuevas. Alabado es Dios. De tal manera que ahora Hebreos, epístola universal, habla capítulo 8 versículo 13, al decir que nuevo pacto habrá, ha dado por viejo al primero, al antiguo pacto, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora, esto no quiere decir, porque muchas veces aquí hay confusión. Hay cristianos que quieren vivir en el antiguo pacto, hombres que quieren vivir conforme a la ley, como los judíos, viviendo y guardando las leyes, el decálogo, que guardar el día de reposo, día sábado. Bueno, situaciones que se dan. Y sin embargo, el otro extremo es donde cristianos desechan el Antiguo Testamento, diciendo esto ya no, eso ya no es para nosotros, eso es ya cosa del pasado, como diciendo pasó. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla que el cristiano no vivimos de acuerdo al antiguo pacto. Sin embargo, no quiere decir que el antiguo pacto fue anulado o desapareció. Lo diferente es que Cristo no vino para destruir y anular el antiguo pacto o la ley. La Biblia dice que Jesús vino a cumplir la ley, de tal manera que esas leyes siguen vigentes hoy en día entre nosotros. Por ejemplo, no matarás, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás. Pero se amplió. Ahora no guardamos el sábado, guardamos lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, los 7 días. Y los 7 días nos guardamos de la vieja levadura, que es el pecado. Entonces, dice la palabra que Jesucristo estableció el nuevo pacto con la obra de su sacrificio. En 1 Corintios 11:25 dice la escritura: asimismo también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces encontramos que ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, están relacionados con el antiguo pacto y el nuevo pacto, de tal manera que encontramos que el nuevo pacto o el Nuevo Testamento se nos habla del tiempo de la gracia, del tiempo de la bendición. Por eso
Cuando se habla del tiempo de la cristiandad, estamos hablando del tiempo de la gracia. Estamos hablando de la iglesia neotestamentaria, que vive conforme al nuevo pacto, a las bendiciones de gloria. Sin embargo, esto no quiere decir que el Antiguo Testamento ya no es útil. El Antiguo Testamento es necesario porque hay enseñanzas, hay historia, hay verdades, y aprendemos también de errores que cometieron el pueblo de Israel. El antiguo pacto está muy centrado a un pueblo, que es el pueblo judío, el pueblo israelita, los hebreos, que también al principio se les identificaron. Pero la iglesia está enumerada en el Nuevo Testamento. Por eso la iglesia se identifica como la iglesia neotestamentaria, la iglesia que vive en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Alabe a Dios. Vamos a otra imagen. Mire, esto es muy importante. La Biblia en general, hace un momento mencioné que el hecho de que el antiguo pacto se envejeció y vino un nuevo pacto y Cristo lo estableció, y ahora vivimos, y en el nuevo pacto se nos descubren tantas verdades, tantas bendiciones, tantas cosas del Espíritu Santo, ministerios, sanidades, bendiciones, dones espirituales. Es mucha bendición y es la herencia para nosotros como pueblo del Señor. Sin embargo, encontramos que toda la Biblia es importante leerla, creerla y vivirla. De tal manera que aquí vamos a encontrar que la Biblia en general, 66 libros, tiene un tema central. Y ese tema central es Jesucristo. En Apocalipsis 22:13 dice la Biblia: Él es el alfa y la omega, principio y fin. Es tan impresionante que cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar la persona de Jesús en todas sus páginas. Alguien muchas veces piensa que solamente de Jesús habla el Nuevo Testamento, específicamente los evangelios o Apocalipsis o algunas cartas, pero no es así. El Nuevo Testamento nos habla de Jesús, de la persona de Jesucristo, en todos los 27 libros. 4 evangelios, Hechos, los Corintios, Efesios, Gálatas, cartas a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Apocalipsis. Todos los libros del Nuevo Testamento hablan de Jesús. Ahí está la persona de Cristo. Pero lo que es impresionante es, y quizás muchos no lo sabían, es que el Antiguo Testamento también se habla de Jesús. Y alguien puede decir, sí, el libro de Cantares o quizás los Salmos. No, toda la Biblia y todo el Antiguo Testamento. Por eso se dice que el sistema central de toda la Biblia es Jesucristo. La Biblia por eso es considerada cristocéntrica. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de toda la Biblia, de cada libro, 66 libros. Es decir, que desde Génesis, pasando a Éxodo, Números y así hasta llegar a Apocalipsis, todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. Y quizás muchos no lo han descubierto, pero sí. Y les voy a dar un ejemplo antes de leer algunos artículos que aquí entendemos. Por ejemplo, en Génesis se nos habla de Jesús en su sacrificio, el Cordero. ¿Sabía usted que cuando Adán y Eva pecaron desobedeciendo, la Biblia dice que corrieron y se escondieron tras los árboles, un árbol? Y Dios vino y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y ellos dijeron, tuvimos miedo y corrimos a escondernos. Ellos cuando pecaron, sus ojos se abrieron para entender el bien y el mal. Ahora entendieron que estaban desnudos. Y en su desnudez pretendieron cubrirse o cubrir la desnudez
con hojas de higuera. En algunos estudios, algunos hermenéuticamente definen o interpretan que las hojas de higuera se traduce como religión. El hombre cuando peca se ve descubierto. El niño cuando es niño bebé puede estar desnudo y no le da pena, sea niño o niña, ¿verdad? Corre y sale así, pero como Dios lo trajo al mundo, y le da pena. No, pero un adulto no es así. Entonces aquí encontramos algo importante que suena muy importante. El hombre crece y de suyo peca, y todo eso, hermano, agregado, el hombre se da cuenta que está desnudo ante Dios, sobre todo porque la conciencia le acusa, y en ese momento el hombre trata de cubrir esa desnudez. ¿Y sabe cómo la cubre? Con religión. El hombre pecador, el más empedernido pecador, se va a misa, se va a la iglesia cristiana o llega al nuevo pacto y trae su ofrenda, pero ¿sabe por qué lo hace y por qué viene? Porque se siente desnudo y quiere cubrir esa desnudez con religión. Hojas de higuera, pero las hojas de higuera no cubren, la religión no cubre. Lo que nos cubre es la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Que dice la Biblia que Dios, cuando los vio desnudos y los vio que estaban con las hojas de higuera, pero las hojas de higuera se secan, entonces dice la Biblia que los cubrió con pieles de víbora, no, de serpiente. La Biblia dice con pieles de, la Biblia no dice exactamente, pero en la interpretación hermenéutica se debe de traducir que ahí hubo un derramamiento de sangre. Hasta esa época ellos no les era permitido matar y comer carne, así es que no había habido derramamiento de sangre de un animal. ¿Qué animal debió de haber Dios sacrificado para obtener dos pieles y cubrir a Adán y Eva? No pudo haber sido una piel de oso o de otro, aunque sea cálida. Ahí bíblicamente Dios sacrificó un cordero y los cubrió con esas pieles. Hubo derramamiento de sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces vemos ahí en Génesis la obra del sacrificio de Cristo, anunciando de lo que sería el verdadero sacrificio del Cordero de Dios que borra y quita el pecado del mundo. Entonces encontramos que cada libro de la Biblia, ahí vemos a Jesús, o proféticamente, tipológicamente, como Mesías, como Redentor, en figuras retóricas. El centro de la historia misma nos habla que es Jesús. Por el interior de toda la Biblia, mire, cada página de la Biblia recorre, alguien decía dentro de algunas leyes de la interpretación, corre una línea roja que es Jesucristo, el Mesías. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis hay una línea que se llama la línea mesiánica, y así en cada libro podemos encontrar ahí presente la persona del Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a hacer solo un resumen, no coloqué todos los libros por el espacio y el tiempo, y tampoco voy a leer todos exactamente, pero aquí hice un resumen desde Génesis hasta Apocalipsis. Salté algunos. En Génesis a Jesús se le identifica como el simiente de la mujer. Éxodo, el Cordero Pascual. Levítico, el sumo sacerdote. Números, nube de día, fuego de noche, representando a Cristo Jesús. Deuteronomio, el profeta. En Josué, el capitán, que es Cristo. Jueces, el juez de Israel.
En Ruth, el Redentor. Los 2 libros de Samuel, el profeta. Los 2 libros de Reyes, el rey. Aunque hubo muchos reyes ahí, pero es el Rey de Reyes. En el libro de Salmos, el pastor. Proverbios, nuestra sabiduría. Cantares, el esposo. Malaquías, el sol de justicia. Los evangelios, el Mesías. Hechos de los apóstoles, el Hijo. Romanos, justificador. Los 2 libros de Corinto, santificador. Gálatas, redentor. Efesios, el esposo. Las 2 cartas a Timoteo, el mediador. Hebreos, el sumo sacerdote, una vez más. Santiago, el sanador. Las epístolas de Pedro, el príncipe de los pastores. Las epístolas de Juan, el amor. Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores. El escogido entre 10,000, el amado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se da cuenta? En toda la Biblia vemos la persona de Cristo Jesús. En toda la Biblia ahí está Jesús. Y si hablamos en términos de expresión bíblica y de interpretación y de estudios bíblicos, ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Génesis inclusive hay varias lecturas bíblicas donde la palabra, les mencionaré un texto en los primeros capítulos, y Dios dijo: ahora ellos, hablaba de Adán y Eva, son como uno de nosotros porque habían pecado y se había descubierto el saber. Es como uno de nosotros. Está hablando el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está comparado con ángeles. Ahí vemos a Jesús. Vamos a pasar adelante. Tenemos pocos minutos ya. Vamos a entrar de lleno para entender por qué la veracidad de las Escrituras son reales y la Biblia es veraz. Entrando en algunas consideraciones, encontramos que hay varios argumentos que demuestran que la Biblia es veraz, es verdadera. La palabra argumentos se refiere a una ley que demuestra verdad bíblica. Argumentos que demuestran, por ejemplo, que el hombre no proviene del mono o del chango, sino es producto de creación. Bueno, en la veracidad de la Biblia, le voy a leer una lista de argumentos importantes. 1. Es el único libro que se escribió en un largo periodo de 1700 años. En la historia de la humanidad no existe un solo libro. Escuche, no hay un solo libro que se haya escrito en tantos años. Hay libros antiguos, libros no tan antiguos y libros muy actuales y contemporáneos, pero que se escribieron en 1 año, 2 años, 3 años. Hay libros que se escribieron en 20 años, pero la Biblia se escribió en 1700 años. Mire qué gloria. Segundo, es el único libro que lo escribieron por lo menos 40 personas y no contiene contradicciones. Daniel no contradice a Juan, Juan no contradice a Job, Job no contradice a Pablo, Pablo no contradice a Moisés, a David, David no contradice a Salomón. Y así todos los libros están, pero bien, todos hablan de una misma cosa, de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, de la iglesia, del pueblo de Israel. 3. El único libro más antiguo. Si en este momento, mire, le voy a poner un ejemplo. Si en este momento yo tomara un libro de medicina, aquí le diría así: hermana Verónica, este libro es de medicina, se lo recomiendo, léalo. Es de medicina, ahí le da consejos de cómo ser sanos o cómo curar enfermedades.
Pero resulta que este libro se escribió hace, no me voy a ir tan lejos, la Biblia se escribió hace 3600 años, se empezó a escribir. Pero este libro de medicina se escribió hace 200 años, no es muy antiguo. Y yo le digo, hermana, mire, ándele, léalo y ahí eche a andar los consejos de curación. Y la hermana lo toma y dice, perfecto. Y resulta que se corta y se infecta su dedo y dice, el pastor me recomendó este libro y aquí me lo dio. Y abre la página de este libro que no es tan antiguo, pero es de medicina, y la abre en la primera página y ahí dice, si te cortas, dice el médico que escribió ese libro, si te cortas la mano, y le voy a decir algo que yo leí en un libro de medicina de hace 200 años, pero se le va a decir, suena así, pero no se inmuten ni se, no, por favor, y no tome el consejo, o tómelo si quiere, ¿verdad? Pero la hermana abre el libro, este librito de medicina con consejos de cómo curar una cortada que se infectó, pues, y empieza a leer y dice, toma una hierba y revuélvelo con estiércol de vaca y te lo untas en tu dedo infectado. ¿Lo haría, hermana? Dígalo. ¿Por qué no? ¿Cómo? Pero es la medicina. ¿Por qué no? No. Diga por qué no. Ayúdele a alguien. Estiércol de vaca con una hierba revuelto y se lo pone en el dedo. ¿Por qué no se lo va a poner? Yo quiero escuchar algo de alguien. Pues porque se va a acabar de infectar más. Entonces, ¿por qué este libro habla si es de medicina? Pues aunque usted no lo crea, los libros de medicina de la antigüedad eso recetaban, porque no había medicina. La medicina estaba en pañales. Había inventos que se pensaba. Inclusive cuando vino lo que se llamó la peste negra, donde murieron millones y millones, se diezmó toda Europa, parte de Asia y África, pero sobre todo Europa. Hermano, era una mortandad tremenda. No había cura, no había medicinas, no había vacunas. Y esa historia se repite. En aquel entonces los médicos recetaban medicinas, que muchas medicinas lo que terminaba de hacer era matar a la persona más rápido. Y ahora no estamos, hoy en este siglo donde la ciencia está pero tan avanzada, vino la pandemia de COVID-19, no había una vacuna. Y yo pregunto, ¿había una medicina efectiva? No. Los que se enfermaban iban a internet y ahí cualquiera se le ocurría ahí poner, no, tómate que mucho ajo y que mucha cebolla y hiérvelo y tómalo noche y mañana y día. Dígame sí o no. Y no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de este 2020, siglo XXI, hermano. Alguien inclusive, alguien de aquí de Santa Fe, no es Nuevo Pacto, pastor, usted no está infectado, gracias a Dios no. Y me llegó a recomendar algunas medicinas. No, dice, tome, revuelva. Así me lo dijo, me lo encontré por ahí. Me recomendó así. Dice, ¿sabe qué? Tome 3 aspirinas, 2 Alka-Seltzer, un Mejoral y échele no sé qué otra hierba. Lo muele, lo hierve y se lo toma. Tómese usted, yo no me lo voy a tomar. Pero si ese brebaje, vamos a llamar, ese compuesto, esa pócima, voy con un médico, va a decir, tírelo, eso no sirve. Hubo médicos que llegaron inclusive en internet a reprobar muchas cosas que otros médicos menos experimentados dijeron. Para no ir tan lejos, hasta políticos recomendaban ciertas medicinas. Y no voy a entrar más allá, porque no es política hoy. Ahora,
encontramos que si un libro de hace 200 años es un libro obsoleto y pasado de moda, porque la medicina va evolucionando al día, y hoy en este siglo XXI estamos muy avanzados y aún así no hay cura todavía ni siquiera para el resfriado. Pues, ¿sabe usted que ni para el resfriado hay curas? Hay vacunas, pero no curas. Solo se... Entonces encontramos que, hermano, bueno, vuelvo con mi hermana Verónica. ¿Usted aceptaría este libro de medicina de hace 200 años como efectivo? Pues no, no sirve. Pero voy con mi hermana Angélica. Hermana Angélica, le quiero recomendar un libro de música, de medicina, de cocina, de economía. Es la Biblia. Pero ¿sabe qué? No tiene 200 años como el libro que le recomendé a su hermana. Este libro tiene de antigüedad 3.700 años. ¿Lo aceptaría y lo creería? ¿Sí? Dice que sí. Oiga, pero es tan antiguo. Es una verdad maravillosa. La Biblia es un libro tan antiguo, pero tan actual, tan actualizado. Por ejemplo, esto de la cuarentena que están haciendo con lo de COVID-19, la Biblia lo aconsejó a Israel hace 4,000 años. Fíjese, la Biblia. Y hoy sigue siendo tan actual que políticos, consejeros, médicos, cocineros, pintores, músicos se siguen inspirando en la Biblia. Es tan antiguo, pero es tan actualizado que muchos, inclusive profesionales, no lo entienden. Lo leen y dicen: yo no entiendo porque es tan profundo y tan nuevo. Seguimos. Qué maravilloso es esto. Oiga, yo me estoy gozando. La Biblia es el libro más perseguido para su destrucción, pero a la vez el libro más leído. A pesar de que lo persiguieron y lo siguen persiguiendo, la Biblia sigue estando actual y vigente. Siguiente. Es un libro supremo que contiene más de 300 profecías cumplidas. Más de 3.300 profecías cumplidas. Continuamos. El único libro que transforma a las personas que lo leen. El único libro que sirve de guía a los principios de leyes de cada país. ¿Sabía usted que todas las constituciones de los países están inspiradas en la Biblia? ¿Sabía usted que la Constitución de México se inspiró en la Biblia? ¿Sabía usted que la Constitución de los Estados Unidos está inspirada en este volumen que es la Biblia? Por eso, cada vez que hay una toma de posesión de un presidente, cada vez que hay alguien que debe de juramentar, lo hace poniendo su mano sobre la Biblia, porque la Biblia está por encima de toda constitución. Bendito es Dios. Pero no solo eso, continuamos. Todos los refranes, ¿qué son los refranes? Los proverbios. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobo se junta a aullar, se enseña. El que no oye el consejo no llega a viejo. El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Dígame usted un proverbio o un refrán y yo
Se lo repito con la Biblia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a la Biblia. El que se junta con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios será quebrantado. El que no oye el consejo no llega viejo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y llegues a ser viejo. Todos los proverbios y refranes, ¿sabía usted que los sacaron de la Biblia? Claro que si tú eres un ministro, un predicador, no te pido que prediques con refranes, porque no podemos tampoco desvirtuar la palabra. Bendiga a Dios. Alabe a Dios, iglesia. Pero continuamos. Afirmó hace miles de años la Biblia que la tierra era redonda. ¿Cuándo se afirmó eso? Hace 5,000, 4,000, 3,000 años. La Biblia habló que la tierra era redonda y que giraba alrededor del sol y que tiene una luna que también rotaba como un satélite en derredor de la tierra. Eso lo dijo la Biblia hace muchos años. Si los científicos y los exploradores hubieran leído bien la Biblia y creídola, no se hubieran aventurado y hubieran evitado de tantas muertes. Américo Vespucio, antes que Cristóbal Colón, alguien cree que el que descubrió América fue Cristóbal Colón, y eso es mentira. El que la descubrió fue uno que viajó más antes que él, llamado Américo Vespucio, por eso se llama América. Él la descubrió y fue muchos años atrás. Cristóbal Colón pues hizo otro viaje después, muchos años después, y vino a explorar ya aquí América y a saquearlo, ¿verdad?, de España. Pero en ese entonces la gente, los geólogos, los estudiosos, creían que la tierra, o no sabían cómo era la tierra. Cuando veían y se paraban frente al mar, tenían miedo de embarcarse en una barca y navegar, porque pensaban que si se embarcaban en la barca en el mar, iban ahí en las olas, y va a llegar un momento en que iban a ver como una catarata y se van a ir al fondo, porque pensaban que la tierra era plana. Después hubo otros que pensaban que sí, la tierra era redonda, pero ¿cómo estaba la tierra? Fija. Y algunos escribieron en un libro diciendo que la tierra estaba sostenida por 4 elefantes gigantescos. Esto lo enseña la historia. Yo lo enseñé en las aulas, en la secundaria, por más de 5 años. Eso enseñaba. Yo les enseñaba a los alumnos, les decía, esto enseña la historia. Y ahí yo les leía la Biblia, hermanos. Pero la Biblia lo dijo que no. Así es que ahí está. Muchos años atrás, los hombres no sabían cómo era la tierra, si era redonda o plana, pero la Biblia lo dijo. Isaías 40:22, Job 26:7. Los hombres empezaron a estudiar para descubrir cómo el hombre surgió, sobre todo los filósofos. Muchos pensaron que el hombre fue evolución, y hubo un hombre llamado Darwin, que él empezó a estudiar todo lo que fue la tierra, los descubrimientos, los fósiles, y concluyó diciendo que el hombre provenía del mono, del chango, del primate. ¿Por qué pensó? Algunos piensan que porque el mono tiene ciertos rasgos como del hombre, algún grado de inteligencia, sus manos 5 dedos y toda la cosa. Pero hubo otro más que le refutó en esa época diciendo, no, yo no creo que el hombre viene del mono.
Porque si el hombre es producto de la evolución, yo creo que viene del perro. Y le dijo Darwin, ¿por qué? Porque pelea mucho. Qué tremendo está esto, ¿verdad? Suena simpático. Pero, ¿cuántos creen que usted, su tatarabuelo es un mono? Yo creo que no. No, 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 no. Nuestro tatarabuelo se llama Adán y Eva. No es un gorila, un mono, un perro, un chango, no. El hombre no proviene de evolución, es creación. ¿Sabía usted que cuando Darwin murió, inclusive sabía usted que Darwin era cristiano? Y se alejó, empezó con estas farsas y estas cosas. Y se dice que cuando él murió, él se arrepintió y desechó lo de la evolución. Pero ya el mal estaba hecho. Y se quedó como una de las 4 filosofías más terribles en el mundo. De tal manera que en el mundo entero, hasta hoy en día, en muchos países, en los libros, se enseña que el hombre es producto de evolución. Hay países que ya no creen en eso, ya erradicaron en los libros, porque lo ven como una farsa, como algo que no es real, como algo ridículo. Pero muchos países lo siguen creyendo y lo siguen enseñando, porque es una filosofía satánica. Pero el hombre es producto de creación y no de evolución. La Biblia demuestra que la tierra cuelga del techo. ¿Pero cuál techo? De la nada. Así lo dice Job 26:7. Dice la Biblia, cuelga de la nada. Pero ¿cómo la tierra puede flotar? La tierra tiene 2 movimientos: traslación alrededor del sol y rotación. Por miles y miles de años sigue girando y no pierde su ritmo. Las horas siguen siendo 60 minutos y el día 24 horas. Exacto. Inclusive se habla de un reloj atómico donde no se pierden ni milésimas de segundos. ¿Cómo la Tierra sigue? Y imagínense qué pasaría que este es el Sol y la Tierra gira así. O sea, se acerca y se aleja, se acerca y se aleja, pero siempre así. Cuando está cerca es cuando son las estaciones de primavera y verano. Cuando se aleja, estamos hablando de otoño e invierno. Y ahí está. Y no pierde. Imagínense que la Tierra se alejara más, nos congelamos. O que la Tierra se acercara más, nos quemamos. O que la Tierra se detuviera su rotación. O que la Tierra simplemente dejara de tener rotación. Los científicos dicen que si la Tierra detuviera su rotación, sucedería lo que pasaría como si usted fuera en un auto arriba, como de esos que en México hay de redilas, donde vamos ahí parados y el carro va pero a 100 por hora y no sentimos nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno enfrenó, una ocasión me acuerdo que fuimos a un evento, una reunión en ese entonces, pues para ir a eventos de iglesia nos subían en unos carros de carga de esos que transportan siembras y todo eso, cosechas, y iba toda la iglesia arriba de un carro grandísimo ahí, y de repente se atraviesa una vaca y frena el auto el chofer y todo mundo vámonos, ¿verdad? Pues salimos volando, hermanos. Eso pasaría con la tierra si se frenara, hermanos. Pero ¿por qué cuando el auto va corriendo a altas velocidades? O un avión. ¿Sabía usted que un avión, cuando lo abordamos allá en las nubes, va por lo menos a 800 kilómetros por hora? Si ese avión se frenara de golpe, Dios mío. Pero resulta que a esa velocidad que va, arriba podemos caminar y como si nada. Porque va presurizada la cabina y porque va a esa velocidad y tiene que detenerse
poco a poco. La tierra, hermano, tiene gravedad. Ahorita unos están arriba y otros están abajo. Quizás ahorita nos toca estar abajo de la tierra y no estamos de cabeza, ¿verdad? Pero los astronautas, cuando se alejan de la tierra y la ven Santa Fe, Nuevo México aquí abajo, y ellos ven que ahí el hermano Israel está caminando de cabeza. Esa es una realidad, pero resulta que en la realidad nosotros nos sentimos que siempre estamos de pie, y los que están del otro lado de la tierra, allá en Japón, están de cabeza, pero ellos sí estamos de pie. Es la gravedad. La tierra flota de la nada. Eso Job lo supo porque Dios se lo dijo. Bendiga a Dios. Qué maravillosa es la palabra, ¿no les parece, hermanos? Alabe a Dios. Yo me gozo, hermano. Por eso yo no me canso de leer la Biblia, hermanos. Yo les dije, y no lo digo por vanidad, pero la he leído varias veces y con eso no me quedo satisfecho, porque cuando la vuelvo a leer digo, Dios mío, pero ya la leí algunas veces y se me pasó aquí esto, aquí dice la Biblia, y vuelvo a sonreír, vuelvo a gozarme, vuelvo a deleitarme, vuelvo a edificarme. Yo no puedo entender cómo hay hermanos que dicen que son cristianos, pero lo más irónico, hermanos, como decíamos en el sermón del domingo, puro orgullo cristiano, cristianos orgullosos, dicen, son cristianos, no, yo tengo 30 años de cristiano, o sea, 30 años de orgullo cristiano. Amén, hermano, tienes 30 años de cristiano. A ver, dime algunos versículos de memoria. Pues nomás me sé uno y a medias. No lee la Biblia. Hermano, búsqueme a Ageo. ¿Ageo? El mío creo no tiene mi Biblia Ageo. No leen la Biblia. ¿Cómo van a ser sabios? ¿Cómo se van a gozar? No es por nada, pero usted, hermano, que me mira allá en su lugar, si no has leído la Biblia, léela. Y si ya la leíste toda, vuélvela a leer. Y mientras Dios te dé vida, volvamos a leer, hermanos. Crea lo que es maravilloso. Yo muchas veces, una ocasión, le empecé a leer la Biblia en la noche. Actualmente ya la vista pues ya me cansa. Había gustado ser muy lector. Hubo noches que me acabé un libro total de principio a fin en una noche. Una ocasión leí como 15 libros así seguiditos hasta acabarlos y no podía parar. Como que me emocioné, me fui como un caballo desbocado, ya no podía parar y quería seguir, pero bueno, pues todo tiene su tiempo. Es que es emocionante, maravilloso. Y llega uno en que descubre uno cosas maravillosas. Y algunas veces uno llora porque ve eventos gloriosos de la obra poderosa de Dios. Es maravilloso. Léala. Porque la Biblia, mire, aquellos hombres no sabían que la tierra era redonda. En la Edad Media, que no es hace mucho tiempo, los cristianos, hubo un cristiano que era científico, llegó a la sede de Roma, Vaticano, a decirles que la tierra giraba alrededor del sol. ¿Y sabe qué pasó? Que lo queman. Los papas lo quemaron. Está haciendo una herejía. ¿Qué no ves? ¿Qué no miras? Que el que gira es el sol. Pues es lo que vemos aquí. Usted párese, ¿y qué es lo que vemos que gira? El sol. Pero no es el sol, es la tierra. Y eso se lo compruebo. Párese ahorita cuando llegue a casa en la noche y vea las estrellas y va a ver, por ejemplo, la Osa Mayor. Decía mi abuelo, el arado, así una forma como arado. Y si lo ve cuando está oscureciendo, lo ve ahí. Y se para a la medianoche y ya va acá. Y lo ve al amanecer y ya está en el horizonte. ¿Se da cuenta? La tierra está girando, el sol está inmóvil.
pero la Tierra tiene un movimiento de traslación y otro de rotación. Por eso hay noche y hay día. Por eso hay primavera, verano, otoño e invierno. Dele gloria a Dios. Qué maravilloso es la palabra de Dios. ¿No le parece, hermano? Mire, la Biblia habló de la cuarentena hace 4000 años. Y los médicos la descubrieron hace apenas, el año pasado, y otros hace más atrás. La cuarentena. Bendito es Dios. Quisiera continuar, traía otra parte pero lo vamos a hacer el próximo jueves. Y es la parte, ¿cómo Dios pudo hacer que los hombres escribieran su Biblia? ¿Qué medios usó Dios? ¿Acaso Dios se paró y se apareció a los 40 autores y lo vieron y le dijeron: escribe, Pablo, escribe, Moisés? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los hombres recibieron la palabra para que ellos la escribieran? ¿Cómo fue? Bueno, eso hoy pensé que lo iba a terminar, pero mire, tiempo nos faltó, hermanos. ¿Cómo? El próximo jueves vamos a seguir esta parte. ¿Cuáles fueron los medios que usó Dios para que los hombres escribieran la palabra? Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra. Hemos aprendido hoy verdades maravillosas. Hoy diré como dice tu palabra: qué bella es tu palabra, es más dulce que la miel. Entre más profundo y hondo buscamos, encontramos las perlas preciosas, los diamantes, el oro, la plata. La riqueza más profunda está en el corazón de tu palabra. Por eso yo me deleitaré en ella. Por eso tu siervo dijo: cuán hermosa es tu palabra, cuán maravillosa es. Jesús, tú nos dijiste: fallamos, fracasamos, errando, ignorando tu palabra, tus escrituras. Nos desviamos porque fallamos. El hombre se envanece, el hombre fracasa, el hombre cuántas veces pierde el rumbo como cristiano por no leer tu palabra. Y muchas de las veces tropieza viendo errores y horrores, cuando realmente no ha entendido que su vista está totalmente cegada, sus oídos sordos a tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo.